Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la quinta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo desde 23 hasta 33. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés mandó que cuando uno muera sin hijos, su hermano se case con la viuda, para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había en nuestra comunidad 7 hermanos. El primero se casó, murió sin tener hijos y dejó la mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues todos fueron maridos suyos. Les contestó Jesús: están equivocados por no conocer la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, no se casarán ni los hombres ni las mujeres, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de la resurrección, ¿no han leído lo que les dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. La multitud al oírlo estaba asombrada de su enseñanza. Palabra del Señor. Bueno, el texto evidentemente es muy capcioso. Todo el mundo religioso, oficial, incluso político de la época, se está enfrentando con el Señor Jesús. Todos, cada uno por su parte, busca de una razón para poderlo denunciar. Así que siguen poniéndole trampa. Después de la trampa política, la que le pusieron, lo escuchamos ayer, fariseos y herodianos, poniéndole una pregunta sobre el tributo al César, había que darle o no tributo al César, pagar los impuestos, y ayer escuchamos cómo terminó la cosa. Después del fracaso de estos, de los fariseos y herodianos, ahora tratan los saduceos. Los saduceos eran el grupo partidario de los sacerdotes. Muchos de ellos eran sumos sacerdotes, pero también había uno laico que eran de las familias del grupo, digamos, del partido, que en este caso no era político, sino religioso. Así que a esta gente le pone una trampa teológica, es decir, que habiendo fracasado los otros con una trampa política, ahora tratan de ponerle una trampa teológica para poderlo denunciar de blasfemia. Solamente que, una vez más, Jesús evidentemente da la vuelta a la tortilla y en el saco se quedan ellos. ¿Por qué? Porque el tema, la cuestión que le ponen es nada menos la de la resurrección. En Israel era solamente desde hace 2 siglos, digamos de la época de los macabeos, que había entrado la fe en la resurrección. Solamente que en ella creían los fariseos, pero no los sumos sacerdotes, que eran la parte más conservadora. Ellos pensaban que después de la muerte el hombre iba en el Sheol, es decir, en una especie de inframundo, una región donde todo era sombra, donde todo eran iguales. No creían que el hombre muerto iba en la nada, pero tampoco que seguía en una vida normal, mucho menos en una auténtica resurrección. Así que le ponen a Jesús este problema que evidentemente es muy artificial, apelándose a una ley prevista por el Levítico, por la cual si un hombre moría sin tener hijo, y esta para un hebreo que no creía
la resurrección era la forma peor de maldición. ¿Por qué? Porque no creyendo que iba a resucitar, la única manera para sobrevivir a la muerte era tener una descendencia que llevara su nombre y su memoria. Recordamos, por ejemplo, el deseo enorme del padre Abraham para tener un hijo legítimo. Bueno, en este caso, el libro del Levítico comandaba que el pariente más cercano, podía ser un hermano, se tenía un hermano difunto, un primo, de toda manera el más cercano, tenía que casarse con la mujer. Y el primer nacido, según la ley, hubiera sido considerado exactamente hijo del difunto. Llevaba su nombre, recibía su herencia. Ahora, a nosotros nos puede parecer un poquito extraña la cosa, pero estamos en una cultura donde había la poligamía, es decir, que un varón podía tener más que una mujer. Así que, además que era suya, uno también podía tener la del hermano o otra. Evidentemente era un asunto de riqueza. Incluso el número de la concubina, porque al final solamente la primera era la esposa oficial, la otra era la concubina, era uno status symbol, como diríamos nosotros. Uno más concubina tenía, más rico era. Al contrario, bueno, puede ser que para un pobre este mandamiento se convertía en una carga, tanto que algunos no querían cumplirlo, y recordamos todo el ejemplo de soltarle la correa de las sandalias, al cual hace referencia Juan el Bautista para decir que él no tiene ninguna intención de quitarle el lugar, la importancia al Señor Jesús. Bueno, según este mandamiento del Levítico, entonces el hermano más cercano tenía que casarse con la viuda para dar una descendencia al difunto. Ellos hacen un caso evidentemente teórico, incluso ridículo. Dice: una mujer ha tenido los 7 hermanos, todos han muerto sin dejar una descendencia. En el caso que tú dices que hubiera la resurrección, ¿de quién fuera, de quién sería esta mujer? Bueno, ya el razonamiento es totalmente idiota. ¿Por qué? Porque no es que porque no se podría decidir de quién sería la mujer, entonces esto significa que no se daría la resurrección. Jesús pero no se pierde en esto. Principalmente da una respuesta, diciendo que ellos están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque cuando Dios, revelándose a Moisés, estamos alrededor del año 1250, habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que habían vivido siglos atrás, alrededor del año 1800, dice: no se presentó como el que fue el Dios de Abraham, sino al presente habla: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que Dios sigue considerando vivos a los patriarcas. ¿Por qué? Porque concluye Jesús: Él es precisamente Dios de los vivos y no de los muertos. La cosa más, digamos, grave, que Jesús honda el cuchillo en la herida, que le dice: ustedes están equivocados porque no entienden las escrituras. Imagínense que estaba hablando los sumos sacerdotes, es decir, la gente que por profesión eran precisamente los diputados a conocer la escritura y explicársela al pueblo. Es como si uno se fuera donde un profesor universitario diciéndole: usted es una persona totalmente ignorante, ni siquiera conoce la materia que está dando, que tiene que enseñar. Es precisamente esto es el sentido de la reacción del Señor Jesús. Así que después de haber fracasado con la trampa política fariseos y herodianos, ahora fracasan también con la trampa teológica los saduceos, es decir, el grupo de los sacerdotes. Como en aquel caso,
también en esto pero Jesús aprovecha para dar una enseñanza, en este caso sobre la resurrección. Al final de toda esta discusión, lo que Jesús pone en claro es que cuando resucitaremos, ya la gente no se casará como se hace en este mundo. Esto no significa que no nos encontraremos, que no nos amaremos, que los afectos que hemos construido en este mundo ya no tendrán valor. Todo lo contrario, significa que podremos vivirlos con la misma intensidad del amor de Dios. Decir que seremos como ángeles no significa, es la intención de Jesús, decir que perdemos nuestra fisicidad porque el cuerpo también resucitará, o que no tendremos una forma de continuación con el pasado, si no hubiera sido inútil vivir en este mundo. Significa pero que todo lo que hemos vivido acá será elevado al máximo nivel, donde el amor será total, sin necesidad de casarse, porque nos amaremos como Dios mismo nos ama, en una forma celestial, en una forma divina. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sin caer en la trampa de los saduceos que vivían pensando que todo terminara acá, teniendo fe y conciencia que estamos destinados a vivir eternamente con Dios por medio de la resurrección, seguimos viviendo en paz.